Si dimos lectura a Hechos en el capítulo 4, nosotros verificamos que en el versículo 16 dice que había sido señal manifiesta, ha sido hecha por los apóstoles. Es decir, todo Jerusalén tenía en claro, nadie, absolutamente nadie podía negar que los apóstoles habían hecho señales. El contexto del capítulo 4 se centra en la persona de Jesucristo, se centra en la predicación de la misma palabra, pero después de que los apóstoles sanan a un hombre. Ellos hacen un milagro, ellos hacen un prodigio y después predican a Jesucristo, sea notorio, verso 10, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Se sana a un hombre y se le atribuye a nuestro Señor Jesucristo, y en el versículo 11 empieza: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en el versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos, bajo el cielo dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. El verso 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Si era un apóstol, estaba con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Es decir, no había ninguna posibilidad de refutarles eso, porque la señal había sido hecha. No había ninguna posibilidad, según el contexto, de refutarles que Jesucristo fue resucitado. No había ninguna posibilidad de refutarles que en ningún otro hay salvación. No había posibilidad de refutarles que no hay otro nombre dado en el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, si no es en la persona de Jesucristo, porque ellos habían hecho una señal. Porque había un prodigio que era notorio para todos ellos. Y viendo al hombre que había sido sano, que estaba en pie con ellos, no podían decirle nada en contra. Verso 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Estamos hablando de los apóstoles, ¿qué haremos con ellos? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Ellos tenían en cuenta la señal. Ellos no estaban pasando por alto la señal que a los ojos del pueblo autentificaba lo que ellos predicaban. Notorio entre todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ahora bien, cuando nosotros leímos 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 del versículo 8 al 10, nosotros leemos acerca de aquellos dones, de aquellas carismas, de aquellos prodigios que la iglesia haría. La pregunta que se va a considerar es: ¿cómo o cuál era el papel que desempeñaban estos dones? Repito, pregunta a considerar: era el papel que desempeñaban estos dones en la iglesia. 2, ¿quiénes eran quienes podían hacer estos carismas, estos dones? Quiero empezar a hacer un poco
quiero empezar a hacer algo sarcástico, hablando de lo que hoy profesa la iglesia carismática, la iglesia pentecostal, la iglesia neocalvinista, que son carismáticos que abrazan las doctrinas de la gracia. Tomando en cuenta algunos pasajes a considerar, donde empezaremos a mover algunas situaciones. El primer pasaje que yo quiero que consideren está en Santiago, en el capítulo 5, verso 14. Quiero que empecemos a considerar el don de sanidad dentro de los dones, dentro de los prodigios, porque hablamos que los apóstoles hacen este milagro, este prodigio de sanidad en Hechos capítulo 4, y los centran en la persona de Jesucristo, y el concilio dice, no podemos hacer nada en contra de ellos porque han hecho señal. Han hecho alguna señal, nadie puede negar acerca de la señal. El mensaje los tenía renuentes. El mensaje de la persona de Jesucristo los tenía renuentes. No podía negar la señal. Entonces, para nosotros ver cuál era el fin de las señales, con todo el Nuevo Testamento, tenemos que considerar estos textos. Santiago capítulo 5. Verso 14, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Muy bien, yo quiero considerar todo el versículo 14 y la parte A. No porque la parte B no sea importante, sino nos estamos centrando en la sanidad. La parte B es, de hecho, muy importante, habla de la misericordia de la iglesia, una misericordia que ya no se practica en el siglo XXI, ¿sí? Verso 14 y verso 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Está haciendo una pregunta el apóstol y dice, llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él, únjanlo con aceite en el nombre del Señor. Aquí yo preguntaría, ¿por qué Santiago no dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame al que tiene el don de sanidad y que lo sane. ¿Por qué? Santiago es un hereje cesacionista. Vean la incongruencia de lo que enseñan la iglesia carismática, la iglesia pentecostal y los neocalvinistas. Está hablando a la iglesia, dentro de la iglesia había personas enfermas. La pregunta no es si en ese momento los dones estaban vigentes, porque es claro que Santiago es una de las primeras cartas que se escribe, y el apóstol Pablo todavía en el libro de Hechos posteriormente está trabajando dentro de lo que estamos hablando de un sello de veracidad. Pero ¿por qué Santiago no dice, traía algo, tenía envidia acaso el apóstol? Tenía al envidia Santiago, porque no le dieron a él el don de sanidad. ¿Por qué no está atendiendo a esos dones que hoy atiende la iglesia carismática? Si la iglesia pentecostal tiene a alguien enfermo y por ahí algún falso sanador, lo traen para que supuestamente sane. Posteriormente vamos a ver lo incongruente de eso, porque hay personas que ponen las manos y dicen sanar personas actualmente,
pero la persona si llega inválida, se va igual de inválida, y el sanador dice es que es progresiva la sanación. Y nosotros vamos a ver en todo el Nuevo Testamento que no hubo esas sanaciones progresivas. Y hubo una ocasión, pero tenía un fin, y la voy a exponer. Pero el Señor sanaba y sanaba. No hay nada de que ve a casa y espera posteriormente. No. Sí, ahora aquí, ¿por qué Santiago no hace uso de los dones? Estaba muerto en el espíritu. Bueno, porque los dones era un sello que autentificaba el mensaje. Si la iglesia estaba enferma, es que la iglesia ya había creído, por eso era iglesia. Ellos no necesitaban un prodigio para creer en el mensaje. Ellos no necesitaban una manifestación sobrenatural para creer el mensaje. Ellos ya habían creído en el mensaje. Santiago dice, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. Nosotros los cesacionistas sí creemos que si toda la iglesia ora por alguien y clama, Dios es providencial. Si Dios soberanamente quiere sanar a esa persona, Dios la va a sanar. Los cesacionistas sí creemos que Dios sigue haciendo milagros. Pero no hay charlatanes, farsantes que se paren en un púlpito y digan poner mano y sanar a las personas. Incluso Santiago dice, úngenle con aceite en el nombre del Señor. Y hoy la iglesia del siglo XXI se compra un frasquito de aceite de oliva y andan trayendo su aceite y empiezan, que dicen que es la unción. Después vamos a hablar también de ese tema, ¿no? Pero no, el aceite es tomado, incluso sigue siendo tomado en algunas regiones como algo medicinal. Es decir, cuando una persona tiene algún dolor muscular, le frotan con algún tipo de pomada. Bajo este contexto lo está diciendo Santiago. No lo está usando como algo, el aceite no traía nada mágico. No le está hablando a los que tienen don de sanidad, porque el don tenía un rol específico. El don había un rol específico. Está llamando a los ancianos. Oren por él, y después dice en la parte A del versículo 9 del versículo 15 del capítulo 5, y la oración de fe salvará al enfermo. Aparentemente, para la iglesia del siglo XXI carismática, lo más efectivo hubiera sido que Santiago llamase al que tiene don de sanidad. Sin embargo, Santiago no lo hacía. ¿Por qué? Porque Santiago conocía el rol de los dones, el rol de los milagros. Santiago tenía en cuenta cuál era el fin, el verdadero fin de aquellos dones. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 5, le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué también el apóstol Pablo no le dice a Santiago, a Timoteo, Timoteo, por causa de tu enfermedad, ve con los que tienen el don de sanidad y que ore por ti para que sanes? Incluso le invita a beber vino. ¿Era de piedra de tropiezo Pablo? Podríamos decir que el apóstol Pablo era un sonsacador, estaba sonsacando al pecado, al pobre de Timoteo. Y estaba en contra de los dones.
¿Qué pasa con el apóstol Pablo? No, el apóstol Pablo conocía perfectamente el rol de sanidad. Digo, Timoteo fue una gran bendición en la iglesia primitiva. Y Dios podía salvarlo providencialmente, sanarlo providencialmente, o mandar a un profeta, mandar a alguien que tuviese el don de sanidad y sanarlo, como lo hizo con el apóstol Pablo con lo de sus ojos, cuando recién lo llama. Pero no atiende a los de dones de sanidad, sino le dice: mira, no tomes agua por causa de tu enfermedad. Al parecer, Timoteo tenía problemas con el estómago, y la agua que circulaba en aquel tiempo estaba bastante contaminada, bastante sucio, y lo más lógico era que tomara vino. Era lo más sabio. Hechos capítulo 20, desde el versículo 7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. El apóstol predicaba largo, no tenía cultos de 20 minutos. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido del sueño profundo. El primer hombre que se duerme en un culto se llama Eutico. ¿Cuántos Euticos hay aquí? Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, estás vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. La pregunta aquí sería: ¿por qué forzosamente el apóstol Pablo era quien tenía que hacer el milagro? Cuando las personas actualmente dicen que los dones o los prodigios, tomando Mateo capítulo 16, dicen que es para todo el discípulo, que es para toda la iglesia. ¿Por qué el apóstol Pablo era el que tenía que hacer los milagros? ¿Por qué el apóstol Pablo era el que tenía que hacer los prodigios? Bueno, como lo dice 2 Corintios capítulo 12, verso 12, que era una señal de los apóstoles. Los apóstoles eran los que hacían estos prodigios como señal de apostolado. Y el apóstol Pablo tenía que hacer prodigios para que se autentificara a él como apóstol. Por eso en sus cartas, no es que el apóstol fuera egocéntrico y dijera: yo apóstol de Jesucristo. No, él tenía que dejar en claro que era un apóstol, un llamado por Jesucristo mismo. ¿Sí? Hechos 21, 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atando los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en la mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir por el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad de el Señor. Agabo da por el Espíritu
de una forma congruente a lo que estaba pasando, a las persecuciones que estaban pasando. Es decir, alguien congruente dice algo conforme a una situación de una forma sabia por el Espíritu. Es decir, el Espíritu es el que nos da sabiduría por la palabra. Y él dice, esto va a pasar. Retomando lo que hace la iglesia del siglo XXI, carismáticos, pentecostales, apostólicos, gentiles, neocalvinistas y todo especie doctrinal rara. Entre ellos dicen que hay profetas, dicen, manipuladores es lo que son, lobos. Y pasaba mucho, quizás en el lugar donde yo estaba, en la secta de donde el Señor me rescató, ¿sí? Y siempre había 2 o 3, más las hermanitas eran las que se sentían más ungidas y eran como que las que profetizaban. Y era muy común que más si había jovencitas. El Señor me dijo, me reveló que no andes con tal porque... Y manipulaban a las jovencitas para que no se casaran con tal persona o no sé, o no hicieran esto. El Señor me dijo por el Espíritu que no emprenda este negocio, que se conforme con lo que tiene. La envidia era lo que le motivaba, ¿sí? No era el Espíritu. Ahora, lo incongruente de esto, y tomando el pasaje de Agabo, ¿por qué el apóstol Pablo desobedece la profecía? ¿Por qué el apóstol Pablo no dice, oh Dios, gracias por salvarme de que me ataren con este profeta del Señor? El apóstol Pablo no le obedece en nada. El apóstol Pablo no le hace caso a la profecía. Cierta o verídica, el apóstol Pablo sabía lo que tenía que hacer y era predicar el evangelio. Si retomamos eso y lo adecuamos a como hoy las personas dicen ser profetas y dicen algunas cosas, estaríamos diciendo que las personas que reciben una profecía la tienen que desobedecer. Si tomamos en relación a lo que está pasando en Hechos en el capítulo 21, estaríamos diciendo que las personas tendrían que desobedecer, pero esa desobediencia sería a favor del evangelio, es decir, no estarían yendo en contra de lo que Dios mismo establece. Porque el apóstol no fue en contra de la palabra del Señor, el apóstol no fue en contra del Señor mismo, porque nuestro mismo Señor, aún estando preso, le consuela. Y le da ánimos diciendo que va bien. Entonces estaríamos diciendo que cuando llegue una de esas supuestas profetizas, simple y sencillamente no hay que hacerle, ¿sí? Si es que esos dones fueran para el siglo XXI, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos ustedes y gravemente se angustió, porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Muy bien, se enferma Epafrodito, pero después el apóstol Pablo dice que Dios tuvo misericordia de él. Esa enfermedad fue al parecer tan grave
No sabemos verdaderamente qué enfermedad fue, pero fue una enfermedad tan grave que él estuvo a punto de morir. ¿Por qué el apóstol Pablo no volvió a hacer uso de el don de sanidad? Porque Epafrodito ya había creído en nuestro Señor Jesucristo. En ese momento no había ninguna necesidad de usar un prodigio para autentificar la palabra del Señor. No había absolutamente ninguna necesidad. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:40. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se queda en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Éubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudio y todos los hermanos. El apóstol Pablo deja en Mileto enfermo a Trófimo. ¿Por qué lo deja enfermo? ¿Por qué no hace uso del don de sanidad? ¿Por qué lo abandona ahí, estando como estaba? ¿Por qué no une a la iglesia, ve que tiene el don de sanidad y ejercen ese don a favor de la iglesia como actualmente lo hacen? Repito, el apóstol Pablo sabía para qué eran aquellos prodigios. ¿Sí? Los prodigios, las señales, daban el sello de veracidad, autentificaban el mensaje del Evangelio que se centra en la persona de Jesucristo. Ellos ya creían, ellos ya habían creído. Las señales autentifican el mensaje, la palabra de Dios. Lo hace nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná, Juan capítulo 2, ¿sí? Ustedes lo pueden leer desde el versículo 1. Yo quiero leer únicamente el verso 11 porque aún nos falta. El verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Tiene el mismo rol. Fue un prodigio, fue un milagro. No está sanando a nadie, pero está haciendo algo sobrenatural. Un milagro es algo sobrenatural. Verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Le fue manifiesta a las personas. De tal forma que sus discípulos creyeron en él. Su mensaje, lo que él estaba promoviendo, lo que él estaba pregonando, lo que él estaba predicando, proclamando, tenía que tener el sello de veracidad. Tenía que ser autentificado por un prodigio. En este caso en Caná, como todos nosotros lo sabemos, fue el caso de el vino. Ahora, nosotros hemos hablado brevemente acerca de los milagros, lo vamos a profundizar posteriormente, vamos a tomar cada tema para una sesión. Lo único que yo quiero que ustedes estén alertando, se esté despertando, son estos versículos que con simplemente abordarlos de una forma superficial, dejamos, por no decir en ridículo, dejamos completamente descartada aquella profesión
carismática y pentecostal acerca de los dones. Es decir, no concuerda verdaderamente con lo que la iglesia hacía y cómo la iglesia manifestaba estos prodigios, con qué fin y con qué uso, a como hoy lo hacen. ¿Por qué? Porque hoy lo usan para una campaña de supuesta sanidad, donde les cobran a las personas y donde nadie sale sano. Únicamente hay 2 o 3 paleros, no sé cómo se les diga acá. Allá en el Distrito Federal es muy común, si alguna vez van ustedes para allá, que encuentran fuera del metro a una persona con una mesita y tiene 3, los que esconden la bolita, no recuerdo bien cómo se le dice, y tiene 3 botecitos muy chiquitos y está la bolita. Pero esas personas supuestamente tienen mucha gente ahí amontonada, y ustedes ven que esos le sacan el de a 100 y 200 y está ahí, y aparentemente la descubre y le tiene que dar y todo. Pero no, realmente estos son un grupo y son parte de él. Entonces los curiosos se acercan a ver y ven como que, ay, es verdad. O sea, le están adivinando y le está dando dinero. Llega un momento en que la persona, en base a esas supuestas evidencias, es persuadido a aportar su dinero y le dice, yo tanto por y pierde, y siempre pierde ese. Ya cuando se va triste y sin dinero, y los que estamos afuera viendo cómo procede, sabemos que es un grupo el que está haciendo esto. Esto sucede también con los milagreros, se ha hecho evidente, lo pueden ver en internet. Una persona dice ser apóstol, dice tener el don de sanidad, contrata a unas personas que se hacen pasar por incrédulos o por creyentes con algún problema de sanidad, y le pasan y supuestamente lo sanan. No era paralítico, llega con unas muletas o llega con una silla de ruedas, lo pasan enfrente, el charlatán ora por él y el supuesto paralítico termina saliendo caminando, ¿no? Y ¡ay, milagro! No fue milagro. Es un grupo de extorsionadores trabajando con el fin de persuadir a las personas para que vean que es verdad, de tal forma que las personas salen creyendo. ¿Por qué? Porque es claro, al paralítico no lo conocía nadie y llega y sale caminando y no lo vuelven a ver el paralítico. Caminó tan bien que decidió irse a caminar a otros rumbos, ¿no? Nos ha pasado a la mayoría de nosotros, ¿no? A mí me pasó en una ocasión, fue una situación muy desagradable. Ya había yo regresado del instituto y la persona que estaba a cargo de ese lugar me quiso persuadir acerca de una maestra. Él había traído a un supuesto sanador y que la maestra creyó porque el sanador le sanó. Pero fue tan desagradable para mí el hecho de que él me quiere persuadir, y voy a decir por qué tan desagradable. Porque yo no le voy a creer a un hombre ruin antes que a la Escritura misma. Es decir, las experiencias no están por encima de esto. Porque un continuista me puede decir, es que yo he visto, es que yo he sentido, es que yo... Y si nos basamos por experiencias, el cesacionista me va a decir, pues yo no he tenido ninguna experiencia. Entonces, ¿a quién le haces caso? Si los dos se basan por experiencias. Esto no se trata de experiencias, se trata de lo que la Escritura dice, de lo que la Escritura afirma. Ahora recordemos que los hechiceros también hacen milagros. Aquí se trata de las evidencias bíblicas. Yo no soy cesacionista porque no he tenido experiencias, ¿sí? Porque podía hablar de cosas. Soy cesacionista porque la Escritura afirma cómo obró Dios en el Nuevo Testamento, con qué fin eran esos milagros y esos prodigios, cuál era el verdadero fin. Otro problema que tenemos en el siglo XXI es el don de las lenguas.
es un gran problema por varias cosas, por varias facetas. También lo vamos a estudiar profundamente. Yo quiero que ustedes me tengan paciencia, sean pacientes con este estudio, porque va a ser tardado, porque quiero que sea consistente. No queremos abordarlo superficialmente, ¿no? Estamos exponiendo las incongruencias. Si hay un tema para este día de exposición, serían las incongruencias del continuismo, ¿sí? Ahora, primera incongruencia con el don de lenguas sería que lo que hoy dicen hablar en lenguas no tiene nada que ver con el don de lenguas del Nuevo Testamento. No tiene nada que ver en qué era y no tiene nada que ver con la función. ¿Cuál era la función del don de lenguas? ¿Hacia qué personas se enseñaba o se distribuía o se exponía el don de lenguas? ¿Y cuál era el don de lenguas? ¿Por qué? Porque hoy en el siglo XXI, en diferentes aspectos carismáticos o pentecostales, porque hay que diferenciar, estoy haciendo énfasis en el carismatismo por la palabra carisma, dones, pero reconocemos que los carismáticos creen una cosa, los pentecostales creen otra cosa, los de la tercera ola creen otra cosa, los apostólicos creen otra cosa, hay mucha diferencia, pero tienen en común que ellos afirman tener los dones, por eso estoy englobándolos. Ahora bien, el don de lenguas, algunas personas, estoy afirmando lo que dice iglesias en el siglo XXI, dicen que cuando recibes, es decir, para ellos, cuando creíste ya fuiste salvo, pero aún no tienes el Espíritu Santo, lo cual es una gran incongruencia de estudio de la soteriología, grandísima. Es una apostasía, es algo verdaderamente destructor para la iglesia, ¿no? Empezando por quién es el que da convicción de pecado, que es el Espíritu Santo. Ahora bien, ellos dicen que crees y ya eres salvo, pero que todavía no tienes el don del Espíritu, sino que después vas a tener el don del Espíritu Santo, pero la señal va a ser que vas a hablar en lenguas. Las lenguas no son aquellas lenguas que hablaron los apóstoles en Corinto. Ellos dicen palabras entretejidas que, perdón, no son ni siquiera palabras, son cuestiones gramaticales sin ningún sentido sintáctico, es decir, no hay un orden de idiomas, ¿no? Ellos dicen, y retoman lo que el apóstol Pablo dice acerca de si yo hablar en lenguas angelicales, y ellos dicen, es que lo que nosotros hablamos son lenguas angelicales. A ver, está Zacarías y se presenta un ángel y el ángel le habla a Zacarías, pero Zacarías entiende perfectamente. El ángel habló el idioma de Zacarías. Está María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y se le presenta un ángel y el ángel le habla a María y María entiende perfectamente, se comunica perfectamente con el ángel, le habla en el idioma que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, hablaba, ¿sí? A los apóstoles se le presentan ángeles. Cuando van a ver la tumba de nuestro Señor Jesucristo y están los ángeles hablan un idioma como hablamos nosotros. Se entendían, se podían comunicar de una forma tan plena como lo estoy haciendo yo ahorita en este momento con ustedes, que me están entendiendo perfectamente, excepto Eutico, que se acaba de dormir, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. Ahora, entendemos que la deficiencia de estudio del grupo carismático no da por sentado que lo que el apóstol Pablo está haciendo es una analogía cuando está hablando de las lenguas angelicales. Es algo que el apóstol Pablo hace comúnmente cuando habla de la armadura.
No es que nosotros nos llegue una armadura poderosa y nos pongamos como los caballeros del zodiaco y salgamos. No usa analogías el apóstol Pablo con el fin de asentar un principio espiritual. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue discipulado por Gamaliel, pero según sus redacciones, incluso cuando llega a Atenas y cita a sus filósofos, el apóstol Pablo era una persona letrada, una persona que tenía que leer no solo el Antiguo Testamento, lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento, no solamente las leyes orales de los judíos como el Talmud, sino también tenía que tener o enriquecerse con aquellas filosofías de aquel tiempo para conocer cómo pensaban los griegos. Es decir, era un lector el apóstol Pablo. Es claro que su forma de redactar y ejemplificar se ve una clara influencia de estas formas metódicas de implantar algún principio, ¿sí? Ahora, ellos dicen que lo que hablan las iglesias carismáticas, lo que hablan actualmente son las lenguas que hablan los ángeles. Yo dejo de predicar el evangelio y me retiro si alguna persona me muestra con las escrituras que los ángeles tenían otros idiomas. Es decir, que los ángeles se comunicaban con el ser humano en otro idioma. No van a ver en toda la escritura al ángel comunicándose en otro idioma. No van a ver al hombre diciéndole al ángel, no te entiendo. No sé lo que estás hablando. Ni mucho menos van a enseñar esas frases que comúnmente se usan de rácara, quién sabe qué, y todos empiezan a hablar como Rambo agarra la bazooka. Más o menos es así. Quema la rama seca. No tiene nada que ver con el don de lenguas. No, o sea, está completamente ilógico, incongruente. Desde que empiezan a decir que es la manifestación del Espíritu Santo, por Dios, ¿es un don o no es un don? No tiene nada que ver. Y ya de a ellos se toman de que hay una segunda bendición donde tú te llenas con el Espíritu Santo, como si fueses un super saiyajin que cargares tu poder a lo máximo, y es así como puedes hacer milagros ya. O sea, según ellos, crees, pero no tienes el Espíritu Santo, pero ya eres salvo. ¿Qué no dice la Escritura que no tenga el Espíritu no es de Dios? Según ellos crees, tienes el Espíritu, no tienes el Espíritu, pero ya eres de Dios. Después ya tienes el Espíritu y es como hablas las supuestas lenguas angelicales que no tienen nada que ver ni con lenguas ni con los ángeles de la Biblia. Después de esto, ellos dicen que llega un supuesto revestimiento del Espíritu donde te cargas del Espíritu Santo y es como puedes hacer milagros. No es un don. Un don no se obtiene. Un don es un regalo, es un obsequio. Y la Escritura dice que estos dones fueron repartidos a la iglesia. Fueron repartidos a la iglesia por el mismo Espíritu. No fue como que ¿quién quiere el don de esto? ¿O quién quiere el don de aquello? El Espíritu lo repartía. ¿Sí? Entonces, para empezar es una gran incongruencia. Segundo, si nosotros entendemos lo que dice Primera de Corintios capítulo 14 verso 21, un lugar clave para el estudio de las lenguas, dice:
En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso lo vemos también, o lo retoma el apóstol de Isaías 28:11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Y si yo sigo leyendo el verso 22 de Corintios 14, dice: así que las lenguas no son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Repito, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Si las lenguas son por señal, pero no a los creyentes, ¿qué hace la iglesia del siglo XXI diciendo estas fraseologías sin ningún sentido en la misma iglesia? Lo que aquí el apóstol Pablo está dando a entender, que el don de lenguas era inferior a la profecía. Profecía la estamos hablando como predicar, ¿sí? Centrado en Cristo. Se profetizaba en el Antiguo Testamento, encontramos profetas. ¿De quién hablaban los profetas? ¿Sí? En el Nuevo Testamento, ¿de quién hablaban? De Cristo, ¿sí? Es decir, predicar la palabra de Dios edifica a los creyentes, mientras que las lenguas no lo hacen. Se les dice a los creyentes que procuren predicar la palabra de Dios, ¿sí? O sea, los creyentes, repito, valga la redundancia, ya habían creído, ya entendían que Jesucristo era el Mesías, no necesitaban aquella señal. ¿Sí? Voy a leer desde el verso 1, Primera de Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Esto es en sentido negativo, Lo han tomado como que las lenguas y yo me comunico con Dios. No, el apóstol Pablo lo está tomando como en un sentido negativo, en vez de exponerlo como una verdad o como un principio. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? No lo está tomando a favor de la promulgación del don de lenguas dentro de la iglesia, sino en todo lo contrario. Les está diciendo, es como, le está diciendo: si estás hablando de lenguas aquí dentro de la iglesia y no hay ningún traductor, no tiene caso, es como si oraras. Estoy parafraseando, ¿sí? Cuando él está diciendo que el que profetiza es mayor porque el que profetiza edifica la iglesia, estamos hablando que el que predica y el que enseña está edificando a la iglesia. Más adelante lo vamos a ver en los textos, ¿no? Pero bueno, el que profetiza edifica a la iglesia. Y el apóstol Pablo lo toma en sentido negativo, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Dentro del contexto, nosotros vemos que si no hay intérprete, pues que callen. Si no hay intérprete, no tiene caso, no hay una dirección para lo que ellos están haciendo. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir, quiero retomar únicamente el capítulo 14, todo el capítulo 14. El apóstol Pablo lo que está diciendo: quien está hablando en lenguas, que más adelante pone en cuestión que sean lenguas verdaderamente, quien está hablando en lenguas y nadie le está entendiendo, no hay quien le traduzca, no hay quien salga edificado, es como si yo me pusiese a orar solo. No estoy aportando nada para la iglesia. Y después el apóstol Pablo dice en el versículo 19, dice: yo prefiero hablar 5 palabras que edifiquen a la iglesia que hablar 1000 en lenguas. El apóstol Pablo lo está tomando, les está volteando, les está haciendo una jugada maestra, como comúnmente decimos a los corintios. Se está viendo más astuto, ¿sí? Pero está tomando el mismo fin,
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, porque el que profetiza edifica a la iglesia. No está dando una orden, está hablando una situación que estaba pasando dentro de la iglesia de Corintios. Cuando el apóstol Pablo manda una carta, cuando el apóstol Pablo envía una carta, él ya tenía en cuenta las situaciones que estaban pasando, aquel lugar al cual se le estaba mandando la carta. De eso ya lo hablamos en alguna ocasión. Es decir, el apóstol Pablo tenía que tener en cuenta verdaderamente qué estaba pasando para enviarles aquella carta bajo la situación que estuviese pasando la iglesia. ¿Sí? 5. Así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, si nosotros vemos, quiero comparar esto con Hechos capítulo 2, verso 4, del 4 al 10, lo que conocemos nosotros como el Pentecostés. ¿Sí? Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué características tenían estos hombres? Eran judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. No estamos hablando que venían de Cocorit y de Hermosillo, sino estamos hablando dentro del contexto del Mediterráneo, donde era la diáspora, donde donde los israelitas fueron dispersos, ¿sí? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaba confusa, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados. ¿Les oían hablar en qué? En su propia lengua, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Le entendían. Las personas que iban a la fiesta de Pentecostés oían el mensaje que estaba siendo emitido, ¿sí? Verso 9 relata los idiomas que se hablaron en esa ocasión. Partos, cuéntenlos, partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, crecentes, árabes, lo oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuántas lenguas fueron? ¿Sí? Ahora, ¿esas lenguas eran para creyentes o para incrédulos? Eran incrédulos. Ellos apenas iban a ser receptores del mensaje y había una señal. ¿Cuál era esa señal? Las lenguas. Ellos se maravillaron. ¿Cómo es posible que estos galileos sin letra del vulgo estén hablando cada uno de ellos nuestros idiomas, nuestros diferentes idiomas? ¿Cómo es posible que esté pasando esto? ¿Cómo era posible? Es que bajaron una app en su celular, todos esos idiomas. No había posibilidad en ese tiempo de aprender tantos idiomas. Tenía que ser una persona de dinero, tener buenos mentores para aprender todos los idiomas en los cuales se habló en el día de Pentecostés. Por ello se maravillan.
¿cómo es posible que todos estos nos estén hablando en nuestra propia lengua? Quiero repetir lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otras que 10,000 palabras en lengua desconocida, es decir, en lengua que no la conocían. O sea, estamos hablando fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia las personas hablaban por providencia divina una lengua extranjera, extraña. ¿Con qué fin? Dar veracidad al mensaje, sellarlo como auténtico. Ha pasado en varios ministerios de las comunidades carismáticas pentecostales que los misioneros no se les instruye con idiomas. Claro, son carismáticos, algunos creen que la lengua también son idiomas. Hay otros que hablan esas cosas angelicales o supuestamente angelicales, pero hay carismáticos que creen que las lenguas, los idiomas son para el siglo XXI. Y no les enseñan idiomas y los mandan de misión a un país extranjero. Y ellos dicen, es que Dios me va a dar el don de lenguas y yo voy a poder hablar en otro idioma a las personas. Y las misiones han fracasado. Han fracasado. Son datos verídicos. Ahora, Primera de Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos estaban, también eran profetas, consolaban y confirmaban a los hermanos con abundancia de palabras. Es decir, estamos relacionando lo que el apóstol Pablo está diciendo en Corintios 14, ¿no? Estamos hablando de un fin con el cual el apóstol Pablo lo está plasmando y estamos viendo en el libro de los Hechos el fin con el cual se utilizaba. Es decir, el apóstol Pablo está dando un orden con el cual se tenían que hacer las cosas. En el libro de Hechos estamos viendo las evidencias con el fin con el cual se hacían las cosas. No sé si me estoy dando a entender. Por un lado vemos el mandato exacto del apóstol y por otro lado vemos las evidencias exactas con el cual se utilizaban los prodigios, los milagros, con el cual era autentificada la palabra del Señor. ¿Sí? Quiero que me acompañen a Efesios 2:20 para el día de hoy sellar o considerar, cerrar esta pequeña exposición donde lo único que hicimos fue remover las aguas viendo las incongruencias de las enseñanzas del siglo 20-21 sobre el continuismo, llámese pentecostal, carismático, neocalvinista. Aclaro, tanto el don de sanidad como la profecía, como el don de lenguas, se va a ver en una exposición aparte, porque requiere su tiempo. No vamos a descartar ningún texto, lo único que hice fue exponerles las evidentes incongruencias para agitar ese interés y después llegar con una exégesis neotestamentaria congruente. ¿Sí? Efesios 2:20 dice, edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo.
Si el apóstol Pablo dice en Corintios 12:12 que él ha hecho milagros y que esos milagros es la señal o el prodigio que podrían hacer los apóstoles. Si hemos visto que esos señales y prodigios no solamente los hicieron los apóstoles como el sello de veracidad del mensaje que ellos portaban, que era la predicación del evangelio, sino que nuestro Señor Jesucristo mismo lo hizo, y lo reconoce Juan en el capítulo 2, cuando hace los prodigios o el vino en Canaán, diciendo que después de esas señales sus discípulos creyeron, sino que también más adelante en el capítulo 3 lo dice Nicodemo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y vemos que esas señales y prodigios que le caracterizaron a algunas personas únicamente, porque están acostumbrados la iglesia carismática a pensar que durante toda la Biblia todas las personas hicieron milagros. Eso no es cierto. Digamos que está dentro de los mitos que ya están en su inconsciente, en el inconsciente de las personas, que creen que la Biblia relata de principio a fin a personas que hicieron milagros. No es cierto. Dios sí obró milagros providencialmente, pero no siempre hizo milagros por personas. Lo vemos en la era de Moisés. Moisés sí hace milagros, lleva un mensaje y ese mensaje tiene que ser autentificado. Lo hace Elías, ese mensaje tiene que ser autentificado. Lo hizo Eliseo, lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Su mensaje tenía que ser autentificado. El sello de veracidad, como Warfield dijo, la credencial, ¿sí?, refiriéndonos a los apóstoles, eran los milagros que se hacían. Si nosotros entendemos eso, entendemos que el fin era sellar ese mensaje. El mensaje era, o se centraba y se sigue centrando en la persona de Jesucristo, quien murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? La revelación específica de Dios, el fin con el cual Dios le plació redimir a sus santos. Si entendemos eso y entendemos que los últimos o las últimas evidencias que tenemos en las Escrituras de personas que hicieron estos milagros con los cuales Dios respaldó un mensaje fueron los apóstoles, y que los apóstoles hemos visto, lo hemos verificado, no siempre hacían estos milagros. Es decir, el apóstol no utiliza uno del don de sanidad, o el apóstol va él a sanar a Timoteo por causa de su enfermedad. No lo hace Santiago, no lo hace Juan, incluso no lo hace Pedro. Pero sí los vemos a ellos haciendo estos prodigios. Y cuando se hacía un prodigio, inmediatamente después se predicaba el evangelio. A tal forma que el concilio dice: notoria les ha sido señal a todos ellos. El problema no era la señal, el problema para ellos era que después de la señal les predicaban a Cristo. Y la señal manifestaba que el mensaje que ellos traían era de parte de Dios. Efesios 2:20 dice que nos debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sí? Edificar sobre el fundamento. Es decir, ellos fueron el fundamento. Esta analogía la hace Berkov, la hace varios predicadores, donde imaginen una casa. ¿Qué se hace en la casa?
los cimientos, se echan los cimientos y se levanta la casa y se construye la casa. Cuando alguien tiene la posibilidad de construir el segundo piso, vuelve a echar cimientos. Vuelve a echar los cimientos. No, los cimientos ya se echaron. De aquí en adelante es edificar. Si los cimientos fueron buenos, bueno, la casa la van a poder hacer grande. Aquí es lo mismo, nos tenemos que edificar sobre el fundamento de los apóstoles. Nosotros ya no hay ninguna necesidad de que la iglesia en el siglo XXI haga milagros o haga prodigios o haga señales. No hay ninguna necesidad, porque las señales y los prodigios, el único fin era autentificar el mensaje del Evangelio. Jesucristo como el Mesías que cumplió lo antes escrito, como el apóstol Pablo lo dice en Corintios en el capítulo 15, murió y resucitó conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados. Nosotros ya lo entendemos por las Sagradas Escrituras. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Si alguien acepta el día de hoy el continuismo, exegéticamente estaríamos diciendo que la revelación no está completa. Porque el fin era autentificar el mensaje de Jesucristo como el Hijo de Dios, de Jesucristo como nuestro Redentor, de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. De hecho, ya lo vimos en nuestros versículos iniciales, lo dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pero eso lo dice después de que hace un milagro. El fin se dirige, se centra en Cristo, en la persona de Jesucristo. Entonces, si alguien cree que los dones son reales, como la Biblia enseña, diríamos que la revelación no está completa. Es decir, que hoy habría personas que estuvieran escribiendo parte del Nuevo Testamento, que ya surgieron por ahí algunos herejes diciendo eso, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, el fin del día de hoy es que ustedes vean esas grandes incongruencias que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña. No tiene absolutamente nada que ver. Es claro que le tenemos que dedicar su tiempo a cada don, ¿sí? Le tenemos que dedicar su tiempo a esos pasajes que parecen un poco confusos, como lo es 1 Corintios 12, 13 y 14, que yo creo que es el pasaje más confuso para algunos, pero hablamos que sin ese pasaje podemos, de hecho ese pasaje fue usado más o siempre fue usado a favor del cesacionismo, ¿sí? Esos textos. Pero en fin, aquí el hecho es hacer una exégesis completa, no limitarnos únicamente a un verso, sino que toda la Biblia atestigue que el peso de las Escrituras dé veracidad del fin con el cual esos prodigios eran hechos. De que nosotros podamos ver con facilidad, que nos situemos en el Nuevo Testamento, que nos visualicemos como iglesia primitiva y que demos por hecho cuál era el rol que tenían esos milagros, esos prodigios.